Era una tarde calurosa de verano en Valencia. Las olas del mar Mediterráneo rozaban la costa, mientras la ciudad se preparaba para recibir la 20ª concentración anual de los Lobos de Acero, uno de los clubes de motociclistas más respetados de toda España. En una de las calles principales, 200 Harley Davidson brillaban bajo el sol, alineadas perfectamente. Los motociclistas, todos hombres fuertes y tatuados, lucían sus chalecos de cuero mientras sus motores rugían con fuerza. Carlos Tormenta Navarro, presidente del club y veterano motociclista de 47 años, observaba la alineación desde su Harley Roadkie negra. Su mirada firme y decidida reflejaba los años de experiencia en la carretera, así como la historia del club que había fundado. Era un exmilitar, un hombre que había visto lo peor de la vida en las misiones, pero que había encontrado en las motocicletas y en su club una nueva familia. Alrededor de él, sus hermanos de club se preparaban para lo que sería otro día de hermandad. Oso Javier, un mecánico de 120 kilogramos con un corazón de oro. Halcón Miguel, un ex policía con una mirada dura pero protectora. Lobo Antonio, tatuador y artista. Y otros 196 hombres, cada uno con su propia historia, pero todos unidos por un código de honor y protección. Era un día como cualquier otro, con planes de realizar un desfile por la ciudad y luego una fiesta en la playa. La tarde pasaba tranquila hasta que algo interrumpió la calma. De repente, entre el rugir de las motocicletas y el bullicio de la concentración, un grito desesperado rompió el aire. Un llanto agudo, de niño. Carlos, quien había oído y visto muchas cosas durante su tiempo en las carreteras, se volteó al escuchar el llanto. En ese momento, vio a una niña pequeña corriendo entre los coches que pasaban rápidamente. Su vestido rojo estaba sucio y roto, su cara llena de lágrimas. Tenía tal desesperación en los ojos que Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, Carlos dejó su moto y corrió hacia la niña, seguido rápidamente por Oso, quien logró detener el tráfico con la ayuda de otros motociclistas. La niña, sin importar el peligro, corría con todas sus fuerzas hacia ellos, como si supiera que ellos eran su última esperanza. «Por favor», gritó, temblando de miedo mientras se aferraba a la pierna de Carlos. «Están golpeando a mi mamá». Carlos, al ver la angustia en su rostro, se agachó para hablarle, aunque le costaba entender lo que sucedía. Lo único que veía era un niño asustado, en medio de la calle, sin más familia que el grito de auxilio que llevaba en su corazón. Detrás de la niña, a unos 200 metros, se veía una casa derruida, las ventanas rotas, el jardín lleno de escombros y basura. Aunque la distancia era considerable, Carlos pudo escuchar algo que lo aterrorizó: gritos de una mujer. Gritos que no eran normales, sino de desesperación, de una mujer que sufría. En ese momento, Carlos miró a sus hermanos de club. No hizo falta decir nada. Había algo en la mirada de todos los motociclistas, algo que decía que no podían dejar que esa niña sufriera. Era el código, el que habían adoptado todos esos años. Proteger a los más débiles. El instante de la decisión. Oso, rápidamente, sacó su teléfono y llamó a la policía. Mientras tanto, Halcón, el ex policía del club, ya se dirigía a la casa con el mismo enfoque meticuloso que había aprendido durante sus años de servicio. Lobo, el tatuador, había levantado a la niña en brazos, consolándola mientras ella sollozaba entre sus brazos. Carlos, mientras tanto, se acercó a la niña que aún temblaba. Le ofreció agua, y, aunque no pudo calmar por completo su angustia, hizo todo lo posible para tranquilizarla. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de terror y esperanza. Entre sollozos, la niña le contó a Carlos, de forma entrecortada, que su madre estaba siendo golpeada por los hombres que vivían con ella. Carlos sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a los 200 motociclistas reunidos alrededor y les hizo una señal. Sin dudarlo, 50 hombres comenzaron a caminar hacia la casa, dejando las motos atrás. Los demás se quedaron con la niña, protegiéndola, dándole consuelo, sabiendo que algo terrible estaba por ocurrir. A medida que se acercaban a la casa, los gritos de la mujer se volvían más claros. Ahora, Carlos podía distinguir palabras en español y en romano. Se escuchaba el ruido de muebles volcándose, cristales rompiendo, y las voces de los agresores que lanzaban amenazas. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero su determinación no flaqueaba. Al llegar a la puerta, Carlos la empujó con fuerza. Estaba entreabierta. En el interior, una escena desgarradora los esperaba. Dos hombres, aproximadamente de 30 años,
Sujetaban a una mujer delgada, posiblemente de unos 35 años, con el rostro golpeado y sangrante. Uno de los hombres levantó el puño, listo para golpearla nuevamente. Carlos no lo pensó dos veces. Con un solo empujón, derribó la puerta, y detrás de él, los demás motociclistas entraron como una ola de fuerza, determinación y protección. Los agresores se quedaron paralizados por un segundo, sorprendidos por la erupción. Pero rápidamente, uno de ellos sacó un cuchillo, y Oso, con la rapidez de un experto, lo desarmó. El otro hombre intentó escapar, pero se encontró con una pared humana de motociclistas, todos mirándolo con una furia contenida. Carlos fue directamente hacia la mujer, quien estaba desplomada en el suelo. Le habló en español primero, luego en inglés, tratando de calmarla. Se presentó como Carlos y le preguntó si estaba bien. La mujer, con lágrimas en los ojos, le respondió de forma vacilante. Su nombre era Elena, y la historia que contó dejó a todos en shock. Elena, todavía temblando, comenzó a contar su historia. Con la voz rota y una mirada llena de miedo, explicó que los dos hombres que la habían golpeado eran sus hermanos. Venían de Rumanía hacía apenas una semana y todo había comenzado con una simple demanda, dinero. Ellos le exigían que les enviara una gran cantidad de dinero, diciéndole que debía ayudar a la familia. Cuando les dije que no tenía nada, empezaron a golpearme, dijo Elena, con voz entrecortada. Me decían que tenía que darles dinero de alguna manera, o que me lo sacarían a la fuerza. Carlos escuchaba en silencio, su rostro tenso. Sabía que esa no era solo una historia de abuso físico, sino de desesperación, de una familia rota que no veía salida. Elena, con un esfuerzo, continuó hablando. Hoy los dos me golpearon más fuerte que nunca. Y Anka lo vio todo. Cuando los vi acercarse de nuevo, temí por su vida. No sabía qué hacer. Entonces, la vi correr. La vi salir corriendo, buscando ayuda. Carlos miró a la niña, que ahora estaba en los brazos del lobo, y vio cómo su rostro se iluminaba un poco al escuchar el nombre de su madre. Sabía que era el momento de actuar. La situación era más grave de lo que pensaba. Anka había huido por su madre, pero había sido su única salida. Y de alguna manera, había corrido hacia los 200 motociclistas que, a partir de ese momento, cambiarían sus vidas para siempre. La acción rápida. Mientras Carlos hablaba con Elena, los demás motociclistas se habían reorganizado. Oso ya había llamado a la policía, pero la situación no era simple. Sabía que Elena estaba en una situación vulnerable, y que su hija también corría peligro. No podían esperar más. Aunque la policía llegaría pronto, los lobos de acero sabían que el sistema no siempre podría proteger a quienes más lo necesitaban. Alcon, el ex policía, ya había analizado la situación. Sabía por dónde se podía entrar a la casa, por qué lado sería más seguro. Lobo, mientras tanto, se encargaba de consolar a la niña, quien parecía encontrar algo de calma en los brazos del hombre gigante. La niña, pequeña y asustada, solo quería saber que su madre estaría a salvo. La tensión en el aire era palpable, pero no había duda en los ojos de Carlos. Él y sus hermanos de club ya habían tomado una decisión, y la acción debía ser rápida. No había tiempo para dudas. Carlos hizo una señal. De inmediato, 50 motociclistas comenzaron a caminar hacia la casa. La tensión creció con cada paso. El sonido de las botas de cuero sobre el pavimento resonaba en las calles vacías, y la oscuridad de la tarde comenzaba a ceder paso a la acción. Cada miembro del club se sentía más seguro al estar juntos, sabiendo que su hermandad era más fuerte que cualquier otra cosa, enfrentando la violencia. Cuando llegaron a la casa, lo primero que notaron fue la puerta entreabierta, como si estuviera esperando ser abierta. A través de la rendija, Carlos pudo ver el interior. La casa estaba hecha un desastre. Muebles rotos, escombros por doquier, polvo y suciedad en cada rincón. Una escena de caos, una vida destrozada. Pero lo que más lo horrorizó fue ver a Elena en el suelo, intentando levantarse, mientras sus dos hermanos se preparaban para golpearla de nuevo. Uno de los hombres levantó el puño, y Carlos no lo pensó ni un segundo más. Con todo su peso, empujó la puerta de golpe, derribándola. Los 50 motociclistas lo siguieron, una ola de cuero, tatuajes y determinación. Los hombres, sorprendidos por la erupción, se quedaron congelados por un momento, pero pronto el más agresivo sacó un cuchillo. Fue Oso quien actuó primero. Con la rapidez de un veterano de la calle, desarmó al hombre de un solo movimiento. El agresor terminó en el suelo,
con el brazo torcido en un agarre que ningún luchador profesional podría haber imitado. El otro hombre intentó escapar, pero encontró la salida bloqueada por más de 20 motociclistas. El rostro de Carlos se endureció, pero no dejó que su ira lo controlara. Caminó directo hacia la mujer, que estaba en el suelo, temblando de miedo y dolor. La levantó con cuidado, hablándole en un tono bajo o calmado. Quería asegurarse de que Elena supiera que ya no estaba sola. «Estás a salvo, Elena. Ya no tienes que temer», dijo Carlos con firmeza, mientras la ayudaba a ponerse de pie. El rescate. Los agresores fueron rápidamente inmovilizados, sus manos atadas con bridas de plástico que siempre llevaba Oso en su mochila, algo que había aprendido a hacer por precaución. Los motociclistas rodearon a los dos hombres, mirando con ojos llenos de furia, pero también con una calma calculada. Sabían lo que debían hacer, y no había necesidad de más violencia. A los pocos minutos, la policía llegó. Un equipo de 3 coches, con las sirenas encendidas, se detuvo frente a la casa. El comisario, un hombre de unos 50 años que conocía a Carlos y a los Lobos de Acero, observó la escena. Al principio, se sorprendió al ver a 200 motociclistas reunidos allí, pero pronto comprendió que no era una pelea, sino una situación mucho más grave. Los dos hombres fueron arrestados por agresión, violencia doméstica y amenazas. Elena, todavía temblando, se sentó en una silla, mientras una de las mujeres del club, una enfermera, la atendía con delicadeza. Le limpiaba las heridas y le hablaba en voz baja, mientras la pequeña Anka se quedaba cerca, mirando todo con ojos grandes, pero con una sensación de alivio. Carlos, mientras tanto, se acercó al comisario y comenzó a hablar con él sobre la situación de Elena y Anka. Sabía que la historia no terminaba ahí. No bastaba con que los agresores fueran arrestados. Elena y su hija necesitaban protección, un refugio y, lo más importante, una nueva oportunidad. Mientras el comisario tomaba notas y supervisaba el arresto de los agresores, Carlos se acercó a Elena. Estaba sentada, con la cabeza baja, las manos temblorosas. La enfermera del club, una mujer robusta con una mirada amable, le aplicaba una venda sobre las heridas de la mujer, pero Elena no dejaba de mirar al suelo, aún desconcertada por todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Carlos se agachó frente a ella, buscando mirarla a los ojos. «Elena», dijo suavemente, «estás a salvo ahora. Nos aseguraremos de que tú y Anka estén protegidas, sin que nadie pueda hacerles daño». Elena levantó la cabeza, sus ojos aún llenos de temor. Le resultaba difícil creer que lo que estaba sucediendo era real. Todo lo que conocía, todo lo que había temido, se desmoronaba ante ella. Por años había vivido en la sombra, en la ignorancia de que alguien la protegería. Hasta ese momento, se había sentido invisible, pero ahora, en medio de esos 200 motociclistas, comenzó a sentir una chispa de esperanza. «No sé cómo agradecérselo», susurró, con los ojos brillando de emoción. «Yo nunca pensé que encontraría gente como ustedes, gente que me ayudara sin pedir nada a cambio». Carlos sonrió, pero no de manera triunfante. Era una sonrisa tranquila, sabia. «No tienes que agradecer nada, Elena. Somos Lobos de Acero, y nosotros protegemos a quienes no pueden defenderse. Esto es lo que hacemos». El comisario, que había estado observando todo en silencio, finalmente se acercó a Carlos. Aunque tenía años de experiencia en la policía y había visto de todo, lo que estaba sucediendo aquí le parecía algo diferente. No solo por la acción de los motociclistas, sino por la seriedad con la que trataban a la mujer y a la niña. «Carlos, ¿qué vamos a hacer con ellos?», preguntó el comisario, señalando a los dos hombres esposados que estaban sentados en el suelo. A su alrededor, algunos motociclistas los vigilaban, sus miradas implacables. Carlos hizo un gesto hacia la policía. «Eso no es asunto nuestro, comisario. Pero haremos lo que podamos por asegurar que no vuelvan a hacerle daño. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona este sistema». El comisario asintió. Sabía que los Lobos de Acero, aunque no fueran oficiales, tenían más influencia y poder en situaciones como esta que muchas instituciones. El refugio de los lobos. Mientras la policía se encargaba de los arrestos y el papeleo, Carlos organizó a los motociclistas para acompañar a Elena y a Anka a un lugar seguro. Sabía que no podía dejar que se quedaran allí, en esa casa en ruinas, en ese ambiente de miedo y violencia. La casa, ahora vacía de los agresores, no era el lugar adecuado para que ellas comenzaran a reconstruir sus vidas. Lobo, el tatuador del club, ya había hecho sus propios arreglos. Había encontrado un pequeño apartamento en un vecindario más seguro,
cerca de una escuela para Anka. Era un lugar modesto, pero al menos sería un refugio, un nuevo comienzo para Elena y su hija. Vamos a llevarlas al apartamento ahora, le dijo Lobo a Carlos, mientras se acercaba con una pequeña sonrisa. Es modesto, pero será mejor que la casa en la que vivían. Carlos asintió. La imagen de la niña huyendo, aterrorizada, se le había quedado grabada en la mente. No podía dejar que Anka creciera en un lugar así. No bajo su protección. Perfecto, respondió Carlos. Nos aseguraremos de que no les falte nada. Los 50 motociclistas restantes comenzaron a organizarse y pronto se pusieron en marcha. Elena y Anka subieron a una de las motos y el resto de los motociclistas la siguieron en formación. El rugir de los motores llenó la ciudad, pero lo que resonaba más fuerte que cualquier sonido era la promesa implícita de protección y hermandad. Los lobos de acero no solo estaban dando un paso para proteger a una madre y a su hija, estaban construyendo una nueva familia, una que no tenía nada que ver con la sangre, sino con las elecciones que hacían para ayudar a los demás. La ayuda de los hermanos. Una vez llegaron al apartamento, la transformación fue inmediata. Oso y Halcón se encargaron de asegurar que el lugar estuviera seguro, colocando barras de seguridad en las ventanas y reparando algunas de las paredes. Antonio, el tatuador, estaba pintando el dormitorio de Anka con colores brillantes y divertidos, para que la niña tuviera un lugar donde sentirse protegida. Elena, por su parte, se sentó en una silla mientras observaba a su alrededor, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Nunca había esperado algo así. No solo le estaban ofreciendo un techo seguro, sino que también la estaban ayudando a reconstruir su vida. La mayoría de las mujeres en su situación habrían sido rechazadas, invisibilizadas, pero los lobos de acero estaban haciendo lo contrario. La estaban levantando. Una de las motociclistas mujeres, que era enfermera, se encargó de curar adecuadamente las heridas de Elena y le dejó su número de contacto en caso de emergencia. Otros miembros del club salieron a hacer compras, llenando el apartamento de comida, ropa y otros suministros esenciales. Todo lo que Elena pensó que jamás podría tener, estaba ahora frente a ella. Pero lo más sorprendente era la forma en que los motociclistas se habían organizado, trabajando juntos para construir algo más grande que un simple refugio. Estaban creando una comunidad. El corazón de los lobos. Carlos se encargó de coordinar todo, pero también sabía que necesitaba hacer algo más por Elena. Sabía que el futuro de Anka no estaba asegurado solo con un techo sobre su cabeza. Elena necesitaba una oportunidad real para rehacer su vida, un camino para salir de la pobreza, para poder darle a su hija un futuro mejor. Así que Carlos llamó a un abogado amigo suyo, especializado en inmigración y derechos de familia. Le pidió que tomara el caso de Elena y Anka de manera pro bono, para asegurarse de que pudieran regularizar su situación en el país y obtener los derechos que les correspondían. También contactó a una empresa de limpieza local que aceptó darle un contrato estable a Elena, con un salario digno y beneficios. Cuando todo estuvo organizado, Carlos miró a Elena con una mirada de determinación. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, Elena y su hija tendrían una oportunidad real de comenzar de nuevo. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Valencia y con él, un nuevo capítulo en la vida de Elena y Anka se estaba escribiendo. Los días posteriores a su llegada al apartamento pasaron rápidamente. Al principio, Elena apenas podía creer que lo que había sucedido realmente fuera cierto. El club había cumplido su promesa, y las ayudas no se detuvieron. La generosidad de los lobos de acero se reflejaba en cada pequeño detalle, en la comida que siempre llegaba, en las sonrisas de los motociclistas cuando pasaban por la casa para verificar que todo estuviera bien, en los pequeños actos de apoyo y consuelo que nunca parecían faltar. Pero para Anka, la transformación fue aún más profunda. La niña que había huido aterrorizada hacía días ahora se encontraba rodeada de una familia completamente nueva. Todos los miembros del club la trataban como una hija, como una hermana. Cada domingo, cuando los lobos de acero se reunían para sus rutas, Anka ya no era una niña sola en el mundo. Era la princesa del club. Cada uno de los motociclistas, desde los más rudos hasta los más serios, se deshacía en sonrisas cuando veían a la niña. Había algo en ella, una luz especial que tocaba el corazón de todos. Oso, que había construido una relación cercana con la niña, le había regalado una pequeña moto eléctrica. Halcón, el ex policía, la había llevado a un parque cercano para enseñarle a silbar fuerte, mientras que Lobo, el tatuador, le había hecho un dibujo de una moto en su habitación, pintando colores brillantes y detalles llamativos.
Anka, con su sonrisa inocente, era el centro de atención de todo el club, y ellos, aunque con apariencia intimidante, solo querían que la niña tuviera la oportunidad de vivir una vida mejor, un sueño realizado. Un día, tras varias semanas de adaptación, Elena comenzó a sentirse más segura. Ya no sentía esa constante ansiedad que la había acompañado durante tanto tiempo. Se despertaba cada mañana sabiendo que no estaba sola, sabiendo que podía confiar en los hombres y mujeres que la rodeaban. Estaba aprendiendo a tomar control de su vida, a tener esperanzas por primera vez en muchos años. Fue entonces cuando Carlos la buscó en su apartamento. La encontró de pie, mirando por la ventana, con una expresión pensativa. ¿Todo bien, Elena?, preguntó con su tono firme pero amable. Elena se volvió hacia él, y por primera vez, sonrió genuinamente. Sí, Carlos, me siento diferente. Siento que puedo hacer algo con mi vida. Puedo darle a Anka un futuro, uno que jamás pensé que sería posible. Carlos sonrió, sabiendo lo que había logrado el club. No solo habían salvado a una madre y a su hija, sino que les habían dado algo más importante, la oportunidad de empezar de nuevo con esperanza. Eso es lo que queríamos para ti. Carlos se acercó y se sentó junto a ella. Y quiero que sepas que, no importa lo que pase, aquí siempre tendrás una familia. Elena no pudo evitar que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no solo le estaban dando una mano, sino un lugar donde realmente podía pertenecer. La celebración. Pasaron los meses y con ellos el progreso fue notorio. Elena consiguió su trabajo en la limpieza en un hotel de lujo, y aunque era un trabajo arduo, le permitía mantener a su hija y tener la dignidad que nunca había tenido. Empezó a tomar clases nocturnas de español, mejorando rápidamente, y comenzó a establecer una nueva rutina. Anka, por su parte, se adaptó a su nuevo entorno con facilidad. La pequeña se sentía segura y feliz, algo que nunca había experimentado antes. El club también comenzó a notar los cambios en ella. Ya no era la niña asustada que había llegado corriendo hacia ellos en busca de ayuda. Se había convertido en una joven confiada, brillante, llena de energía. En cada encuentro del club, Anka se destacaba, mostrando su creciente interés por las motos, las herramientas y, en general, el mundo de los motociclistas. Su madre, Elena, también había florecido. La mujer que una vez había sido una víctima sumisa de la violencia ahora se mostraba fuerte, segura y decidida a hacer lo mejor para su hija. La vida había cambiado de manera tan rápida y significativa que ninguno de ellos podía evitar sentirse agradecido por todo lo que el destino les había traído. La fiesta de cumpleaños de Anka. El tiempo pasó, y cuando Anka cumplió 6 años, los Lobos de Acero decidieron organizar una fiesta de cumpleaños épica. Aunque Anka solo era una niña, para ellos, ella era algo más. Era la primera que había corrido hacia ellos, la que había marcado el comienzo de todo. La fiesta no fue solo un festejo, fue un símbolo de la familia que los motociclistas habían creado para ella. La fiesta se celebró en la misma playa donde cada año el club se reunía para su celebración anual. Había 200 motocicletas, luces brillantes, comida y música, pero lo más importante era que todos se reunieron para celebrar a Anka y su futuro. A pesar de la aparente rudeza de los motociclistas, lo que se respiraba era un ambiente de amor y unidad. Era el amor incondicional que los unía a todos, sin importar su pasado. Carlos, quien había sido una figura paterna para Anka, le dio un regalo especial, una pequeña moto de juguete, adornada con colores brillantes y detalles que solo él sabía cómo hacer. Anka, emocionada, la abrazó con fuerza. No solo estaba celebrando su cumpleaños, sino también la vida que ahora tenía, una vida llena de protección, amor y posibilidades. El regalo más grande, pero el mayor regalo de todos llegó al final de la fiesta. Carlos, con su mirada seria pero suave, tomó la palabra frente a todos. Anka, dijo con voz fuerte, hemos estado pensando en algo que queremos hacer por ti y por tu madre. Esto es para que nunca olvides lo que significa ser parte de los Lobos de Acero. Carlos le entregó un sobre a Elena. Ella lo abrió con cautela, y cuando vio el contenido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el contrato para un apartamento nuevo, completamente pagado, en un barrio más seguro. Y no solo eso, el club había decidido abrir un fondo fiduciario para Anka, asegurando su educación hasta la universidad. Cada uno de los motociclistas había aportado una pequeña cantidad, lo suficiente para asegurar que la niña tuviera un futuro brillante. Elena no pudo contener las lágrimas, y Anka, al ver el gesto, se lanzó a los brazos de Carlos. No sé qué decir.
dijo Elena con la voz quebrada. Ustedes me han dado una vida. Un futuro. Carlos la miró, serio, pero con una ligera sonrisa. Solo estás comenzando, Elena. Y sabes lo que siempre te digo. Mientras estemos aquí, mientras los lobos de acero cabalguen, nadie estará solo. Nunca más. El tiempo continuó su curso, y con cada día que pasaba, la vida de Anka y Elena se transformaba más y más. Mientras Anka crecía, Elena también comenzaba a soñar con un futuro que jamás habría imaginado. En su corazón la gratitud hacia los lobos de acero era infinita, pero también lo era el amor que sentía por la nueva familia que había encontrado. El club no solo le había dado protección, sino que le había mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad podía surgir de los lugares más inesperados. Anka, ahora con 12 años, era una niña fuerte, segura de sí misma, y una líder en su propia manera. Su madre, Elena, había comenzado a hacer crecer su propio negocio de limpieza, y aunque aún era modesta, era un negocio que le daba el sustento para ella y su hija, sin depender de nadie más. A medida que pasaban los años, la historia de Anka se convirtió en una leyenda dentro de los lobos de acero. Ella no solo era la niña que había corrido hacia ellos aterrorizada, sino que era la joven que había demostrado que, incluso en medio de la desesperación, la bondad puede cambiar una vida. Y lo más impresionante, Anka quería seguir los pasos de aquellos que la habían salvado. Quería ser parte de los lobos de acero, no solo como miembro, sino como una líder. El viaje de Anka. Un día, cuando Anka cumplió 16 años, el club organizó una fiesta aún más grande que la anterior. Era un evento significativo, no solo porque celebraba su cumpleaños, sino porque se trataba de un momento crucial en su vida. Anka había demostrado ser lo suficientemente fuerte, inteligente y decidida para unirse oficialmente a los lobos de acero. Para ella, era más que un club, era su hogar, su familia. La ceremonia fue un espectáculo. 5.000 motociclistas de toda Europa llegaron a Valencia para conmemorar el momento. Las luces brillaban, los motores rugían y el ambiente estaba lleno de emoción. Pero lo más importante era la ceremonia de entrega. Carlos, ahora un hombre mayor, le entregó a Anka una Harley Davidson personalizada, pintada de rojo brillante, exactamente como el vestido que había llevado cuando había corrido hacia ellos tantos años atrás. El diseño de la moto representaba el viaje de su vida, con un lobo protegiendo a su cachorro, tal como él lo había prometido. El público estalló en aplausos cuando Anka, con su cabello recogido y su chaleco de cuero puesto, subió a la moto, arrancando el motor con fuerza. El rugido de la Harley se unió al sonido de miles de otras motocicletas en lo que se convirtió en un símbolo de unidad, coraje y la familia que se había formado a lo largo de los años. Anka lideró la formación, con Carlos a su lado, mientras cruzaban Valencia, pasando por las costas y los pueblos de las colinas, y todos sabían que ese era solo el comienzo de un futuro aún más grande para ella, la promesa de un futuro brillante. Durante la fiesta, Anka se acercó a Carlos. La multitud se había dispersado y ambos se sentaron juntos, como siempre lo hacían cuando ella era pequeña. Ella lo miró con una sonrisa que reflejaba todo lo que había aprendido. Carlos, nunca habría imaginado que mi vida fuera a ser así. A veces, me siento como si estuviera soñando, dijo, mientras sus ojos brillaban de emoción. Carlos la miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. Aunque la niña que había huido hacia él ya no existía, Anka, la mujer que estaba delante de él, era aún más increíble. Sabes, Anka, de todos los kilómetros que he recorrido, de todas las rutas que he hecho, el momento más importante de mi vida fue aquel en el que corriste hacia nosotros, dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Y ahora, verte aquí, a punto de convertirte en la presidenta de este club, es algo que jamás imaginé. Anka, con una expresión seria pero llena de determinación, le dijo, este club me dio la oportunidad de ser quien soy, y algún día, cuando sea presidenta, me aseguraré de que ninguna niña, ningún niño, pase lo que yo pasé. Haré todo lo posible para proteger a los que necesitan ayuda, tal como ustedes lo hicieron conmigo. Carlos la miró, tocado por sus palabras, y por un momento, su rostro se suavizó en una sonrisa llena de sabiduría. Sabes, Anka, el trabajo que haces es más importante que cualquier moto, cualquier ruta. Es lo que realmente hace que los lobos de acero sean lo que son. Proteger a los que no pueden defenderse. Y tú, niña, lo has hecho mejor que nadie. Estoy muy orgulloso de ti. Anka abrazó a Carlos, un abrazo que llenó de emoción el aire entre ellos. Era un abrazo de agradecimiento, de amor y de promesas no dichas.
porque, a partir de ese momento, ella sería la nueva generación, la que continuaría con la misión de proteger a los más vulnerables. Un ciclo que continuó. Pasaron los años, y Anka cumplió su promesa. Se convirtió en la primera mujer presidenta de los Lobos de Acero, y como líder, cambió muchas vidas. Fue una defensora incansable de los derechos de las mujeres y los niños, y siempre buscó crear un ambiente seguro para aquellos que más lo necesitaban. Mientras tanto, Elena, que había comenzado a trabajar como encargada de limpieza en un hotel, ahora supervisaba su propio equipo. La vida había cambiado para ambas, y en su corazón, siempre llevaban consigo a los Lobos de Acero, su familia. Los Lobos de Acero continuaron creciendo, y su legado de ayudar a los más necesitados perduró. Cada vez más familias se beneficiaron de su apoyo, y el club continuó protegiendo a los más vulnerables. La historia de Anka, la niña que corrió hacia ellos con un vestido rojo, se convirtió en una leyenda, un testimonio de que, en los lugares más oscuros, el coraje y la bondad pueden cambiar vidas. El último regalo. Un día, años después, Anka organizó una ceremonia especial en el aparcamiento donde todo había comenzado. Invitó a la prensa, a las autoridades locales y, lo más importante, a Sofía, una niña que había corrido hacia los Lobos de Acero, buscando protección para su hermano. La historia de Sofía fue similar a la suya, y en ese momento, Anka entendió que todo lo que había hecho, todo lo que los Lobos de Acero representaban, había nacido de un acto de valentía. Sofía, al igual que Anka, se sintió segura en los brazos de los lobos. Anka se arrodilló frente a ella, le dio un chaleco de cuero con la inscripción Cachorro de Acero y le dijo con la misma determinación que Carlos le había mostrado años atrás: no estás sola. Ahora eres parte de una familia más grande, más ruidosa, más tatuada, pero siempre real. Los Lobos de Acero estarán aquí para ti.